El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:30 en punto, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Es importante que me indiquen, recuerden, si se escucha, si se ve bien la imagen, para que así no tengamos ninguna dificultad en el transcurso de esta clase. Espero que estén bastante bien. Tenemos 29 espectadores ya conectados, así que damos inicio, ¿cierto? Esta les informo, ya que alguien preguntaba por ahí en el chat, de hecho preguntaba Michelle, si esta materia es común o mención. Esta materia corresponde a común y es la última clase del módulo común. La próxima clase ya empezaremos con la materia de la mención, que son aproximadamente, saqué la cuenta, y son aproximadamente unas 10 o 15 clases. Así que ahí vamos a tener un poco más de intensidad porque es un poco más de contenido. Lo que vamos a ver hoy es bastante livianito, es suavecito. Influencia humana en el ecosistema. Vamos a hablar sobre los recursos naturales, la sobreexplotación y la contaminación. Empezamos entonces la influencia humana en el ecosistema. Obviamente, ustedes saben que nuestras actividades humanas han ido en directa destrucción del ecosistema, principalmente por nuestra actividad industrial, ya que la actividad industrial, si bien ha permitido que nuestra sociedad pueda mejorar, pueda aumentar incluso su capacidad de carga, ¿cierto? El ambiente ha logrado aumentar su capacidad de carga de nuestra especie. Nosotros finalmente afectamos al resto de las especies a través de la depredación, a través de la competencia, a través de diferentes formas que tenemos nosotros de hacer uso de nuestros recursos. Por ejemplo, nosotros, como dice acá, hemos influenciado negativamente en la pérdida del equilibrio, en la biodiversidad. Hemos modificado considerablemente también los componentes tanto del suelo, del agua y de la atmósfera, y eso ha provocado la variación en la flora y la fauna. Es sabido que ya muchos científicos apuntan a que hemos empezado la 6ª extinción masiva. Ustedes saben que la Tierra tiene sus tiempos, tiene sus ciclos que para nosotros no son abordables, porque nosotros tenemos una expectativa de vida bastante más corta que lo que tiene una era geológica, que lo que tiene un eón geológico, ¿cierto? Entonces, claramente nosotros no logramos vislumbrar todos los cambios que van sucediéndose en la Tierra, que al parecer o pareciera ser casi un organismo vivo por sí misma, ya que tiene muchos cambios y tiene todos esos cambios en unos periodos de tiempo muy, pero muy grandes. Es una de las cosas es uno de los argumentos que se utiliza para indicar que el calentamiento global no es tal, que no somos nosotros los que estamos afectando el ecosistema, sino que la Tierra está ya acostumbrada a estos cambios de forma periódica, ¿cierto? Donde aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, eso enfría la Tierra, llevando incluso a las eras glaciales, y estas eras glaciales logran finalmente provocar el recambio de especies que existe sobre el planeta Tierra.
Gracias a toda esa dinámica ya se han extinto 5 veces muchas especies del planeta Tierra, cosas que ya se saben por las evidencias que existen, evidencias geológicas, evidencias paleontológicas, evidencias biogeográficas. Entonces sí sabemos que la Tierra tiene su propio ritmo de intercambio, de modificación y de evolución, pero el ser humano también ha determinado la desaparición de especies, la desaparición de ecosistemas y además utilizamos, al ser una población muy muy grande, utilizamos muchos recursos, muchos más recursos de los que deberíamos utilizar para que se mantengan en las siguientes generaciones. ¿Cómo afectamos nosotros? ¿Cómo afecta nuestra actividad? Principalmente al ecosistema. Podemos afectar al suelo, podemos afectar al aire y podemos afectar al agua, principalmente. Entonces, en el caso de los efectos que nosotros tenemos sobre el suelo, tenemos tres consecuencias principales. La pérdida de suelo, ¿cierto? La erosión y la desertificación, la compactación del suelo, la contaminación por químicos, que pueden ser residuos industriales, residuos radioactivos y pesticidas, que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Es sabido, nosotros ya lo hemos visto durante el año pasado, lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país, donde el hecho de perder toda la capa vegetal que existe ha provocado que el agua de las lluvias, de los temporales, baje de forma torrentosa, formando aludes, lo que ha dejado a muchas personas en esos pueblitos sin hogar, han perdido sus casas, han perdido sus recursos. Eso nosotros lo provocamos a través de la tala de vegetación. Así como también lo provocamos por algunas actividades industriales como la minería, que como sabemos en nuestro país es una de las actividades principales productivas, pero finalmente terminan afectando de forma negativa al ecosistema. Cuando el suelo pierde su capa vegetal, se provoca una mayor erosión. ¿Qué es la erosión? Podríamos decir que es la pérdida de toda la materia vegetal que existe en el suelo, producto de diferentes factores y de diferentes agentes. Por ejemplo, el viento, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, el avance de los glaciares, provocan erosión en el suelo y finalmente eliminan esta capa de materia orgánica que mantenía en un principio o que podía mantener la vida en ese ecosistema. Recordemos que, ahora no lo vamos a ver porque ya no entra en la PSU, pero recordemos cómo se forma el suelo. El suelo parte desde una roca madre, ¿cierto? Esa roca madre va siendo erosionada, finalmente esta roca madre termina moliéndose en parte y eso termina provocando que se asienten especies, como lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de las comunidades, donde en una sucesión primaria se fabrica toda una gran fuente de suelo para el ecosistema, donde van a llegar diferentes especies a medida que avanza el tiempo y que este suelo va adquiriendo ciertas características. Cuando el suelo está expuesto a estos agentes erosivos, finalmente se como que involuciona. Ocurre lo contrario, se empiezan a perder las especies vegetales, se empieza a perder la capa de materia orgánica y finalmente quedamos solamente con la capa mineral, que es incapaz de sustentar un ecosistema. Y eso ha provocado, sobre todo es visible en nuestro país, el avance de la desertificación. En un principio, nosotros como país teníamos el desierto de Atacama, bien conocido, ¿cierto?, el más seco del mundo, que abarcaba hasta la segunda región. Luego, nosotros podemos observar que la tercera y cuarta región eran un ecotono, ¿verdad? Una mezcla entre el ecosistema de la zona central y el ecosistema desértico de la zona norte. Hoy en día este desierto ha ido avanzando hacia el sur y finalmente tenemos que la tercera y cuarta región son parte de este desierto. Por lo tanto, el ecotono está mucho más abajo. Está más cercano a la quinta y región metropolitana. Ahora, eso se ha transformado en un ecotono donde nosotros podemos observar
que la vegetación se ha visto modificada, que las temperaturas se han visto modificadas. Es cosa de salir hoy y estar un ratito al sol. Hace mucho, mucho calor, pensando que ayer no hizo tanto calor y que se habían incluso anunciado lluvias. Por lo tanto, vemos cómo hay una variación de todo el tiempo atmosférico y cómo el clima también va variando, aunque a nosotros nos dijeron que el clima no variaba, ¿verdad? Y que el tiempo era lo que variaba día a día. Hoy nos damos cuenta que el clima está tomando otras características en nuestra zona. Otro efecto es la compactación del suelo, que es producto de esta misma erosión. Cuando el suelo no tiene esta capa de materia orgánica, el suelo va perdiendo el aire y va perdiendo el agua. Eso genera que el suelo se vaya apretando el mineral de este suelo y finalmente no pueden crecer raíces, no se pueden desarrollar microorganismos como bacterias, no se pueden desarrollar hongos. Por lo tanto, esta compactación impide en gran medida la agricultura. Y es también provocada muchas veces por esta agricultura excesiva, donde plantamos las mismas especies como monocultivo, provocando que este suelo no se nutra, que en realidad no tenga las características de un suelo verdadero. Y los contaminantes por químicos, como los pesticidas, ¿cierto?, que se utilizan mucho en la agricultura, hoy en día se sabe que son perjudiciales, pero siguen existiendo el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes también puede afectar al suelo, porque un exceso de fertilizante también contamina químicamente el suelo. El suelo debe tener un equilibrio para poder mantener y sustentar toda la vida vegetal que existe en ese ecosistema. Los residuos industriales también, sabemos, las basuras, ¿cierto?, los vertederos, la basura que no es orgánica, por ejemplo, los plásticos, los papeles, los cartones, las latas de aluminio, son materiales que han sido producidas por el hombre y que finalmente no tienen un proceso adecuado de eliminación. Por lo tanto, sí, pueden reciclarse o reutilizarse, pero seguimos utilizándolo en la misma cantidad. Y se transforma finalmente en contaminación. Lo mismo con los residuos radiactivos. Ustedes saben que para muchas actividades se utiliza material radiactivo, incluso en el médico para tomarnos un examen, ¿cierto?, para tomarnos un escáner con contraste, a una persona le inyectan un material radioactivo, que es un átomo bastante pequeñito, por lo tanto pierde su radiactividad de manera rápida. Pero para las actividades industriales se utilizan átomos de gran magnitud, el plutonio, por ejemplo. Al utilizar átomos de gran magnitud, esta radiactividad dura muchísimo más tiempo. Por lo tanto, al momento de eliminarlo, se debe eliminar, por ejemplo, enviándolo al espacio, o, lo que es más común, se establecen en el suelo cámaras cubiertas de plomo, porque el plomo frena esta radiactividad, la mantiene contenida y ahí se entierra este material radiactivo, pero de todas formas se mantiene en el suelo. Pensemos en lo que ha ocurrido con esta planta nuclear que sufrió grietas, ¿cierto?, fisuras producto de un terremoto, si no me equivoco fue en Japón. Este material radiactivo ha sido vertido al agua. Y como ustedes saben, existen corrientes marinas, corrientes que viajan desde una zona a otra a través de los océanos. Este material finalmente llega a las diferentes partes de la Tierra y contamina porque se mantiene mucho tiempo eliminando radiactividad. Y ustedes saben que la radiactividad provoca finalmente mutaciones en el material genético, lo que puede llevar a evolución en unas especies, o también, dependiendo de la mutación, puede llevar a la extinción, producto de enfermedades, malformaciones congénitas o falta de fertilidad. Me dice, Sandra, profe, ¿usted cree que el alto nivel de contaminación tiene influencia en los me imagino que en las tormentas y en los huracanes? Por supuesto que tiene que ver, porque todo tiene que estar en perfecta armonía en la naturaleza. Si nosotros le agregamos contaminantes a esta naturaleza, la naturaleza tiene la capacidad de recuperarse, ¿sí? Se recupera por sí misma y a eso se le llama resiliencia. Cuando nosotros le agregamos más aún, la Tierra ya no es capaz de
transformar todos los contaminantes en material que se degrade. Por lo tanto, efectivamente, tiene una influencia en el clima, en las marejadas, por ejemplo. Hoy en día nosotros vemos hace un par de años muchas temporadas de marejadas en la costa pacífica. Sentimos, por ejemplo, ayer o antes de ayer, tuvimos un sismo en la mañana, el lunes, tuvimos un sismo en la mañana, sismos que nosotros habitualmente no sentimos, pero que están presentes. Y esto todo es producto de estos cambios climáticos que, si bien son provocados en la Tierra por un equilibrio natural que tiene la Tierra, por su ciclo, pero nosotros también estamos aportando con nuestro granito de arena para acelerar todos estos cambios. Recordemos que en un principio la Tierra era toda una masa de magma que no estaba siquiera solidificada la superficie. Hoy en día tenemos una corteza bastante gruesa, pero bajo esa corteza tenemos mucho movimiento y tenemos mucha energía contenida. Todo esto se libera a través de los volcanes, a través de los sismos, y esos volcanes y esos sismos generan estos cambios climáticos. Voy a subir un poquitito porque me escribieron bastantes preguntas. Felipe preguntó, ¿el cambio de clima se debe a la contaminación? No es que se deba a la contaminación, es un conjunto de factores. Durante la eliminación de los desechos industriales, sobre todo, se eliminan contaminantes al suelo, contaminantes al agua, contaminantes a la atmósfera. Si pensamos en el principal gas que nosotros emitimos es el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Que si el dióxido de carbono no existiera, nosotros moriríamos de frío, porque el dióxido de carbono tiene que estar en cierto porcentaje en la atmósfera, que lo normal es 0,003, cierto por ciento de la atmósfera es dióxido de carbono. Esto permite que las plantas fabriquen su alimento y también permite que haya un equilibrio térmico en la Tierra. Al estar en la atmósfera, entran los rayos de sol y después rebotan algunos y los demás vuelven al espacio. Pero cuando nosotros engrosamos esta capa, muchos más rayos se quedan atrapados entre la superficie terrestre y el tope de la atmósfera. Por lo tanto, provoca cambios de temperatura, provoca un aumento en la temperatura de todos los lugares de la Tierra. Aumenta la temperatura del agua, aumenta la temperatura atmosférica, aumenta la temperatura del suelo. Y también, por supuesto, que esto va a tener sus consecuencias. Y esas consecuencias pueden afectar al clima. Sebastián, pero Monsanto ya llegó a Chile y aún sabiendo que los pesticidas generan enfermedades, los políticos dejan que ingresen, ya que ellos echaron de Europa a Monsanto. Quiero un tomate normal. Bueno, eso es producto de nuestro crecimiento poblacional. Tampoco es culpa de esta empresa. Es producto de que somos cada vez más personas en esta especie. Pensemos, somos la única especie que tenemos poblaciones en todo el mundo, que vivimos absolutamente en todos los lugares de la Tierra. Hay lugares, por supuesto, que son inaccesibles donde no podríamos vivir, pero somos muchas personas, lo que significa que necesitamos muchos recursos. Eso es lo que a nosotros nos diferencia de las otras poblaciones. Las poblaciones animales, vegetales, de microorganismos, etcétera, se ven limitadas por la cantidad de alimento y de recursos de un ecosistema. Nosotros tenemos la capacidad, como razonamos, tenemos la capacidad de modificar esto. Si yo pienso en cómo lo hacían los seres humanos en un principio, eran nómades, cazaban y recolectaban alimento. Por lo tanto, a medida que ellos iban recolectando alimento, podían ir sobreviviendo y teniendo descendencia. Hoy en día, desde que apareció la agricultura, que también fue hace mucho tiempo atrás, los seres humanos fuimos capaces de fabricar nuestro propio alimento, de gestionar nuestro cultivo de alimento. Eso significó un aumento en la capacidad de carga de este ecosistema. Y así, por supuesto que el ser humano logró ascender en su crecimiento poblacional. Por lo tanto, es cierto que muchas de estas sustancias no las conocemos bien, no está probada su efectividad, pero tampoco está probado que sean perjudiciales. Pero, de todas maneras,
se necesita más recursos para poder alimentar a toda esta población. Bruno me hacía el alcance Fukushima, que es el ejemplo que yo di de los desechos radioactivos que han sido vertidos al mar. Pero imagínense, es tan peligroso tratar de arreglarlo que todavía no pueden arreglarlo, según lo que nos indican a nosotros las noticias. Más preguntas. Felipe, Estados Unidos, Europa, China son los grandes contaminadores. En realidad todos somos contaminadores. La diferencia está en que ellos son espacios donde hay muchas personas. Por lo tanto, su huella de carbono va a ser mayor, porque son muchas más personas haciendo uso de las mismas industrias, de la misma fabricación de alimentos. Pensemos en la ganadería, ¿verdad? En un campo, una persona puede criar sus animales y finalmente eso utiliza como alimentación. Pero no es lo mismo que generar alimento a nivel industrial para toda la población. Morrocotudo dice, por otro lado, la contaminación será una nueva presión del medio ambiente por nuevas mutaciones haciéndonos evolucionar. Exacto. Imagínense, pensemos en la cantidad de enfermedades que hay hoy en día. Y las enfermedades son un factor denso dependiente del crecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? Que mientras más individuos en una población, más enfermedades se van a producir para reducir ese crecimiento poblacional. Porque los recursos nunca son ilimitados, siempre son limitados y el crecimiento no puede ser infinito. Siempre hay un crecimiento tope que corresponde a la capacidad de carga. Por lo tanto, es cierto que la contaminación puede generar una nueva presión y esa nueva presión va a provocar que solo que solo los individuos más aptos sobrevivan, ¿cierto? Esto sigue repitiéndonos a Darwin. Darwin que nos decía que el medio ambiente genera una presión y esa presión logra seleccionar a los individuos mejor capacitados para sobrevivir en ese ambiente. Sandra dice, ¿somos contaminadores pasivos? Exacto, pensemos, usted enciende la luz, de hecho ahora mismo estamos contaminando de forma pasiva, porque para que funcione el internet, para que funcione la electricidad, nosotros de todas formas estamos generando contaminación. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces como especie de generar nuestros recursos de una manera amigable con el medio ambiente. Nosotros tampoco nos podemos transformar y tampoco podemos involucionar, dejar de utilizar la electricidad, dejar de utilizar las industrias, que cada uno tenga un huerto en su casa. Eso es un poco difícil. Que reunamos agua de lluvia para poder bañarnos, eso sería bastante difícil porque ya somos muchos individuos. Pero siempre podemos realizar las mismas actividades de una manera más amigable. Por ejemplo, está bien, yo utilizo la electricidad, pero cuando salgo de mi casa yo puedo dejar mis aparatos desenchufados, porque ustedes saben que la corriente no es continua, pero de todas formas está atravesando desde las redes hacia los objetos electrónicos. Por lo tanto, si bien yo no voy a dejar de utilizar quizá el televisor, pero cuando salgo de mi casa y no voy a estar, puedo desenchufarlo. El cargador del celular, que habitualmente lo mantenemos enchufado. De hecho, ahora recuerdo que incluso yo lo dejé enchufado porque no me acordé de desenchufarlo en la mañana. Eso es una pérdida constante de energía, que finalmente termina siendo una emisión más de dióxido de carbono. Claudia pregunta, ¿cómo dices Stephen Hawking? Si seguimos así nos quedaremos sin recursos para vivir. El hombre contamina sin saber que más adelante nos perjudicará. El cambio debe empezar por nosotros. Nosotros tenemos que pensar que toda esta vorágine de contaminación comenzó con la era industrial, cuando el ser humano descubrió que podía utilizar el petróleo, por ejemplo, los combustibles fósiles, y podía aumentar la productividad. Y al aumentar la productividad podía obtener mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se debe apuntar más allá de lo que sea excesivamente en pos del medio ambiente? Porque tampoco podemos ser solo medio ambiente, tenemos que apuntar al desarrollo sustentable, que es lo que está bastante de moda hoy en día, por decirlo de alguna forma.
el cero basura, que es otra tendencia, otra corriente, lo mismo que el veganismo, que también es otra corriente nueva que hace referencia a esto mismo, a consumir los recursos que la naturaleza nos entrega, no los recursos que yo logro cultivar en esta naturaleza. Entonces, me pregunta Raúl, ¿cuál sería una pregunta tipo para este tipo de materia? La vamos a ver al final. Ahí hay varias preguntas tipo y que son aquellas que han aparecido también en la PSEU. Felipe, en caso de una guerra nuclear, ¿todo el planeta se vería afectado? ¿Qué pasaría con el suelo, por ejemplo, la agricultura? Se vería bastante afectado porque en el caso del material nuclear o radiactivo, va a depender del tipo de átomo que se esté utilizando. Si utilizamos carbono, por ejemplo, 14, claramente va a ser menos dañino que el plutonio o que el uranio, porque son átomos muy, muy grandes que demoran mucho tiempo en eliminar esta radiactividad. Por lo tanto, necesariamente se tienen que tomar medidas que sean acorde a la geografía de un país, a la situación económica de este país y a la capacidad de gestión que tengan los gobernantes. Por ejemplo, en Chile sabemos que existe una gran tasa de movimientos telúricos. Tenemos muchos sismos, tenemos terremotos de muy alto nivel de liberación de energía. Pensemos que seguimos siendo el país que tiene el primer lugar, o sea, que tiene el terremoto más grande o con mayor intensidad del mundo, del tiempo que se llevan midiendo, que fue en 1960 en Valdivia. Ese sigue siendo el terremoto más grande que ha existido en la Tierra desde que la humanidad existe o desde que la humanidad tiene registro. Porque claro, o sea, si pensamos, en algún momento se formaron las montañas, en algún momento se formó la cordillera de los Andes y ese tiene que haber sido un megaterremoto. Por lo tanto, nosotros tenemos una geografía que sería bastante difícil de abordar, una tecnología de producción de electricidad, por ejemplo, que fuera nuclear. Pero aquí plantea Arturo respecto a la sustentabilidad con la explotación de energía solar en Chile. Nosotros no podemos olvidarnos que el desierto también es un ecosistema. Por lo tanto, no porque yo pase por el desierto y yo le llame desierto porque no hay nada, significa que haya nada. Siempre van a haber especies habitando ese ecosistema, especies adaptadas a ese ecosistema. Hay muchos anfibios que habitan en los oasis, hay muchos reptiles que habitan también en el desierto, tenemos plantas que son específicas del desierto. Pensemos en el desierto florido, que tiene una capacidad de adaptación gigantesca, donde pueden permanecer estas semillas en latencia mucho tiempo hasta que hay humedad suficiente o hasta que llueve. Tienen una vida muy corta, pero finalmente siguen procreando, siguen dejando descendencia. ¿Qué es lo que hicieron los seres humanos cuando fueron a visitarlo? Dejaron basura. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia primero de que nosotros somos parte del ecosistema. Y como somos parte del ecosistema, no podemos olvidarnos de eso, de mantener ese ecosistema de forma saludable. Si el ecosistema está saludable, nosotros estaremos saludables. ¿Sí? Voy a avanzar a la siguiente. Efectos sobre el agua. Pensemos que también nosotros siempre o hasta cierto tiempo hemos considerado el mar como nuestro gran vertedero. Siempre se ha pensado que el océano puede renovar y puede finalmente limpiarse automáticamente de lo que nosotros arrojamos. Hoy sabemos que no es así y lo tenemos contaminado por material industrial, ¿verdad? Porque hay grandes, podríamos decir, grandes cañerías que llevan, grandes desagües que llevan este material hasta el mar. Tenemos que pensar también en la contaminación producto de los plásticos. Se sabe hoy en día que en el océano existe una gran isla de plástico. Sabemos también que los animales marinos se alimentan o se comen este plástico y terminan muriendo, ¿cierto? Como podemos ver aquí, terminan muriendo
O incluso se han encontrado muchas especies donde al hacerles autopsias para saber qué es lo que está ocurriendo, finalmente en el interior de estos animales se encuentra mucho plástico en los estómagos, muchos desechos. Pensemos también en la contaminación por petróleo. ¿Sí? El petróleo, ustedes saben, es un hidrocarburo, lo que significa que es apolar, no se mezcla con el agua. Y al no mezclarse con el agua puede generar desastres gigantescos. Al perder petróleo los barcos o al haber derrames de petróleo producto de la extracción de este mineral, finalmente se puede generar mucha, pero mucha contaminación en el agua. Eliminar, por ejemplo, en el desagüe parafina o eliminar benzina en el desagüe, eso contamina miles de millones de litros de agua. Y tenemos que considerar también, importante, que el agua que existe sobre el planeta Tierra no es infinita y solamente el 1% de esta agua es dulce y el 90% está en los glaciares. Por lo tanto, es agua de reserva que nosotros no podemos estar desaprovechando. No podemos romper un glaciar, que es agua dulce para el futuro, por obtener el oro que hay debajo, por ejemplo. Eso si lo pensamos desde el punto de vista que les planteo yo, donde nosotros somos parte de este ecosistema, somos una población más, finalmente no logramos comprenderlo. La contaminación por metales pesados lleva finalmente a lo que ya vimos en las cadenas alimentarias, que es la bioacumulación, donde estos metales pesados se quedan en el agua, ingresan a las plantas a través de la absorción, las plantas se lo traspasan a los peces y esta contaminación aumenta en el pez. El pez es comido por un carnívoro, en este carnívoro aumenta y finalmente en los consumidores terciarios esto es mucho mayor porque se va bioacumulando, ya que el consumidor terciario no se alimenta solo de un consumidor secundario, se alimenta de varios, por lo tanto acumula estos metales pesados como el mercurio, ¿cierto? Como el DDT, que habitualmente se utiliza el DDT para hablar o para preguntar sobre la bioacumulación en la PSU. La disminución de las napas subterráneas, ¿cierto? Por la extracción de agua a través de pozos, pérdidas de agua dulce al contaminarla, la contaminación térmica también, ¿sí? También existe la contaminación térmica donde tenemos empresas o industrias que toman agua, ¿cierto? Para enfriar sus máquinas, pero esa agua finalmente la devuelven a los torrentes de agua dulce, a los ríos, con esa misma temperatura. Un pez que su ecosistema debe tener 10 grados Celsius para que él pueda sobrevivir, si esta industria le devuelve agua a 60, el pez se va a terminar cocinando en su ecosistema, por lo tanto pierde parte de su nicho. Recuerden el concepto de nicho, todos los requerimientos de una población. La temperatura es una muy, muy importante. Y la eutrofización o eutroficación, que ocurre, como ven en la imagen que está más a la izquierda, no más a la derecha, donde al acumular o al vertir sustancias nutritivas al agua, esto provoca un efecto fertilizante en las algas y en las plantas acuáticas que empiezan a crecer, ¿cierto? Crecen, como estas también respiran, utilizan todo el oxígeno que existe en este río o en este lago, laguna, y finalmente mueren todo el resto de las especies, provocando la eutrofización, que es la muerte de este ecosistema producto de su descomposición. Se descomponen finalmente estas plantas porque son muchas, se acaba el oxígeno y proliferan algunas bacterias descomponedoras. Efectos sobre el aire. ¿Sí? Sabemos que existe la contaminación por los CFC, que antiguamente venían en todos los aerosoles. Estos aerosoles terminaron, por ejemplo, abriendo todo un agujero en la capa de ozono. Hoy sabemos que este CFC es muy dañino, se elimina de los aerosoles y la capa de ozono se está recuperando. No del todo, pero se está recuperando. Contaminación por óxido de nitrógeno y óxido de azufre.
lo que provoca finalmente las lluvias ácidas, ¿verdad? Y las partículas en suspensión como el smog, que sabemos lo dañino que es para la salud. El aumento de temperatura por gases de efecto invernadero, la eliminación de dióxido de carbono y la disminución de la capa de ozono por CFC. Ahora, el efecto invernadero es producto principalmente de este contaminante, el CO2, pero ese CO2 además es beneficioso, por lo tanto tenemos un equilibrio que mantener. Esta temperatura aumentada provoca los cambios climáticos, lo sabemos, se sabe, los científicos lo saben. Provoca estos cambios climáticos y estas catástrofes naturales tan pronunciadas. Por lo tanto, efectivamente, la mayor cantidad de contaminación sobre el aire se ve en las ciudades, no en las zonas cercanas al océano, porque hay un intercambio, ¿cierto? Tenemos vientos que son diferentes a los de la ciudad y a los del valle. Por lo tanto, este tipo de contaminación no se da tanto en la costa, se da más en las ciudades interiores. Pero esto ha sido tanto que, por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, se mostró una noticia donde en China, en alguna ciudad de China, una ciudad grande, debían ver, o la única forma de ver el amanecer era a través de la televisión, porque era tanta la bruma de partículas en suspensión que era imposible ver el cielo siquiera. Por lo tanto, es muy, muy, muy dañino y lo producimos nosotros, no lo produce la naturaleza. ¿Cómo afectamos nosotros a la biodiversidad? Lo afectamos a través de la deforestación. Eliminamos el nicho de muchas especies al deforestar y al cortar los árboles. Y habitualmente se utiliza esta deforestación para plantar monocultivo. Ustedes vieron lo que ocurrió en las vacaciones de verano, producto de estos monocultivos que no tenían un adecuado cuidado para mantenerlos como correspondía. Este suelo erosionado finalmente terminó incendiando hectáreas y hectáreas de monocultivo que se iba a utilizar para la producción maderera. Destrucción del hábitat de las especies vegetales y animales. Eso lo hacemos a través de nuestras actividades, a través de la pesca, por ejemplo, industrial, a través de la caza ilegal, también a través de la introducción de especies. Por ejemplo, yo, agricultor, necesito deshacerme de una plaga. Esa plaga va a morir si yo traigo una especie desde África y la incluyo en este ecosistema, pero ese individuo me lo traigo sin su depredador natural, por lo tanto, ahora ese individuo que yo traje se transforma en una plaga. Introduzco otra especie para que la elimine, esa otra especie se transforma en plaga. Eso ha ocurrido porque el ser humano no conoce las dimensiones del equilibrio en la naturaleza, no reconoce cómo o de qué manera todo esto se modifica y hay un equilibrio natural. Eliminación, por ejemplo, de depredadores en las cadenas tróficas, ¿cierto? Últimamente se ha escuchado bastante que en el sur a todas las personas que tienen sus fundos, que hacen su agricultura y su ganadería en esos sectores, tienen dificultades con algunos animales que son depredadores, por ejemplo con el puma. Pero el puma, ¿por qué ha debido bajar a buscar alimento? Porque nosotros hemos eliminado su alimento en las alturas. Por lo tanto, el puma se ve en la necesidad de migrar para lograr encontrar alimento. ¿Qué es lo que encuentra? Ganado que se utiliza principalmente para la producción de alimento. Por lo tanto, se ven en dificultad con estos animales salvajes y deben eliminarlos. Y por supuesto la disminución de la fotosíntesis, producto de la deforestación. La fotosíntesis es la reacción química más importante de la Tierra. La más importante porque es la que ingresa la energía al ecosistema. Y si un ecosistema puede vivir sin algo, es con cualquier cosa menos con energía. Debe tener una fuente de energía propia siempre. Y esa es la fotosíntesis que relaciona a los productores con el sol. En los recursos naturales tenemos de dos tipos, ¿cierto? Los renovables y los no renovables. Antiguamente se pensaba, y como aparece aquí, porque así sigue clasificado, el agua es considerado un recurso natural renovable. Y eso es porque la naturaleza renueva todas estas sustancias o en realidad estos recursos.
la flora, la fauna, el suelo y el agua. Pero hoy se sabe que el agua es renovable hasta cierto punto porque el ciclo del agua logra que se evapore, la filtra, ¿cierto? Es el proceso de filtración más eficiente que existe porque todos los contaminantes quedan a nivel del suelo. El agua pura se evapora y luego se condensa en forma de lluvia. El problema es que nosotros al contaminar la atmósfera provocamos las lluvias ácidas y además al contaminar las aguas finalmente cuesta más que el agua se evapore, por lo tanto demoramos más en el ciclo del agua. Y los no renovables que no se recuperan o se recuperan demasiado lento y que además nosotros extraemos para algún uso, por ejemplo los minerales. Y el más reconocido aquí es el petróleo, que ya se sabe que se va a acabar para el 2050. Los recursos naturales entonces, debemos recordar que nosotros utilizamos fauna para uso industrial y para uso artesanal. La fauna que nosotros utilizamos, la utilizamos para extraer peces y enlatarlos, para producir harina de pescado y también utilizamos los moluscos para enlatarlos. Y todo esto con fines comerciales y alimenticios. La fauna de uso artesanal son animales, ¿cierto?, que se van a utilizar, por ejemplo, para cargar, ¿cierto?, como maquinaria. También se utilizan para fabricar ropa de abrigo, para consumirla también, por ejemplo, como dice acá, el ganado y las aves de corral. Y la flora, nosotros tenemos una superficie nacional al 2010 de 15,6 millones de hectáreas. Y de esas 15,6 millones de hectáreas, el 20,7% es de superficie del territorio nacional. Lo que significa que el 20,7% de nuestra superficie de territorio nacional corresponde a fauna. A flora, perdón, se me confunden flora y fauna. Y de esto, 13,4 millones de hectáreas son bosque nativo. El resto es todo el cultivo que se utiliza para la producción, para la industria, para producir madera. Y los recursos no renovables en nuestro país son principalmente el petróleo, ¿cierto?, que tarda millones de años en formarse en las profundidades de la Tierra, producto de la fosilización de cierta forma de diferentes especies que cayeron al fondo del mar. Y también los diferentes minerales que nosotros extraemos a través de la minería. Me preguntan, Luna, el mercurio es un metal pesado que se bioacumula en los organismos. Sí, es cierto. Giovanna me pregunta, ¿el petróleo se acabará por la sobreexplotación de este? El petróleo se va a acabar producto de la explotación, ni siquiera la sobreexplotación. Se va a acabar por la explotación. En el tiempo que nosotros llevamos utilizando el petróleo, este petróleo se va a acabar en el 2050. Eso ya se sabe. Eso alcanzan los yacimientos. El problema es que nosotros lo utilizamos mucho y se demora muchísimo tiempo en formarse nuevamente. Si pasaron miles de millones de años para que ocurriera su formación y tienen que ser en condiciones especiales, óptimas. Probablemente en algún país ya existe el petróleo sintético, ¿cierto? Pero como todo tiene que ver con un beneficio económico, probablemente se va a esperar a sacarlo, como pasó con el salitre hace tiempo atrás, cuando el salitre se utilizaba para hacer pólvora y finalmente utilizaron salitre sintético. Recursos naturales no renovables, minerales, petróleo, metales, gas natural y depósitos de agua subterránea. Estos depósitos y estos recursos no son renovables. ¿Qué hacemos nosotros con la sobreexplotación? Por supuesto que utilizamos en mayor cantidad los recursos de lo que podemos utilizar incluso y también de lo que la naturaleza puede recuperar. Por ejemplo, la pesca de arrastre, la pesca industrial, provoca la destrucción de los ecosistemas y logra arrastrar y sacar todo lo que existe en ese espacio.
no saca selectivamente lo que se va a utilizar. Por lo tanto, sacamos, seleccionamos y devolvemos basura al océano, porque devolvemos organismos que mueren. Por lo tanto, esto genera una sobreexplotación, lo que va a terminar acabando con algunas especies. Por ejemplo, la merluza. La merluza o pescada, como la conocemos nosotros, es el pez más barato que se vende en Chile porque antiguamente se tenía muchísima producción existía una población muy grande. Hoy en día se sabe que ya no quedan. Y si uno compra este pez, se da cuenta que existen que los pescadores incluso sacan especímenes muy pequeñitos, que no alcanzan a poner sus huevos, por lo tanto no hay renovación. Lo mismo con la tala y con la caza. Por ejemplo, nosotros podemos modificar los suelos disminuyendo la superficie, ¿cierto? Talando los bosques. Agotamiento de minerales, ¿cierto? También utilizando el combustible fósil y los minerales. La extracción de la madera, que produce la deforestación, la sobreexplotación de las especies marinas, lo que les acabo de explicar, lo que deriva o lo que desencadena la extinción de alguna especie, la caza y el comercio de especies protegidas, ¿sí? Porque esto rompe los ecosistemas. Si yo quiero tener un león y el león me lo traigo, claramente yo rompo una cadena alimentaria y rompo un ecosistema. Esto ocurre bastante a menudo en países que tienen mucho dinero y que son bastante excéntricos, donde tienen de mascota a estas especies que son salvajes y que son de renovación muy lenta. Y la contaminación en Chile, para que hagamos un breve recuento de todo lo que ha ocurrido recientemente. O sea, esto ya no es recientemente. Por ejemplo, Valdivia, en la 9ª región, en algún momento existió la contaminación del río Cruces, ¿cierto?, por la planta de celulosa. Esto derivó en la muerte masiva de los cisnes de cuello negro, pero no solamente de los cisnes. Esto fue por bioacumulación, donde los contaminantes cayeron al agua, que llegaba hasta una reserva, ¿cierto? Este contaminante contaminó finalmente a las algas, estas algas a los peces, estos peces a los cisnes. Y los que murieron fueron los cisnes por la bioacumulación. La contaminación del río Mataquito, también por una planta de celulosa. La aprobación del proyecto minero Pascualama, ¿cierto?, que es la 3ª región. Es el proyecto que les digo yo, que afectaba a 2 grandes glaciares y que solamente haciendo el estudio de impacto ambiental terminaron prácticamente deshechos. Por lo tanto, ya se sabía que era muy, pero muy dañino intervenir ahí, pero ya no tenemos esos glaciares. Por lo tanto, ya no sacamos nada con detener este proyecto. Y el proyecto de construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia, que también está detenido, ¿cierto? Hidroaicén está detenido. Pero, sin embargo, tenemos diferentes problemas ambientales que afectan principalmente a la comunidad. Cuando nosotros hablamos de problemas ambientales, tienen que hacerse la idea de que es cuando afecta directamente a la población humana. ¿Qué políticas se utilizan en nuestro país? Se utiliza la preservación, la conservación y la protección. Sabemos que tenemos muchas reservas naturales, tenemos muchos monumentos naturales, ¿cierto?, donde se van a conservar especies, siempre que sean especies endémicas. No debemos, por ejemplo, introducir especies porque esto genera desequilibrio en el medio ambiente. Y, por supuesto, que nosotros, en nuestra constitución política, tenemos un extracto que manda al Estado a tutelar la preservación de la naturaleza. Eso porque cada chileno tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso lo establece nuestra constitución política. ¿Sí? Un desarrollo sustentable debe conservar la tierra y el agua, los recursos genéticos, no degradar el medio ambiente y ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Eso es el concepto de desarrollo sustentable, donde, si se fijan, tiene que ser económicamente viable, no puede ser algo muy caro tampoco. Tiene que ser aceptado por la sociedad y tiene que ser técnicamente adecuado. No puede ser cualquier cosa.
También, en el año 2010, se crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, además de la Ley 20.417, que es un paso, ¿cierto? Es un paso más para controlar toda la contaminación y todo el cuidado al medio ambiente. Nosotros, ¿cierto?, contamos con una legislación que está muy disgregada, pero que esta ley 20.417 tiene que ver con las leyes y las bases fundamentales del cuidado al medio ambiente. Existe en Chile, todo apuntando a una sustentabilidad. Entonces, vamos con los ejercicios, porque nos detuvimos harto en la primera parte, entonces se nos pasó rápido el tiempo. A ver, preguntan, la importancia de las abejas. Bueno, las abejas son los principales polinizadores, no son los únicos, pero son los más importantes. Las abejas son de los insectos polinizadores los que más trabajan, entonces gracias a eso se puede polinizar rápidamente. Pero las plantas se pueden polinizar a través del viento, a través de las otras especies de insectos como las mariposas. Emanuel dice, un profe dijo que antes las abejas en Chile no se morían tan rápido y que introdujeron un parásito. Y este mata a las abejas, algo así. Lo que pasa con las abejas es que las abejas se ven afectadas por ejemplo, no tanto por el cambio climático, por los parásitos, se ven afectadas por la radiación. Y, ¿quién está de acuerdo? Yo entiendo que estamos todos de acuerdo con que las abejas no se extingan, pero ¿quién estaría de acuerdo en dejar de utilizar Wi-Fi? ¿Quién estaría de acuerdo en dejar de utilizar su celular? Porque ¿cuántos de ustedes me están viendo a través del celular en este preciso momento? Y esa radiación genera que las abejas se desorienten. Si la abeja se desorienta, no se puede comunicar con su comunidad. Y como lo vimos en la clase pasada, ellas son poblaciones que tienen una distribución, un tipo estatal. Por lo tanto, deben tener comunicación entre ellas. Por lo tanto, nosotros, con las redes de alta, con las torres de alta tensión, generamos una barrera, pero una barrera súper virtual. No hacemos un corredor, no hacemos una autopista que separe un lado del ecosistema del otro, pero esto es virtual para las abejas. Y las abejas mueren, producto de la falta de comunicación. Mueren porque no encuentran las flores a las que tienen que llegar. Mueren porque no pueden devolverse a su colmena. Por lo tanto, a eso voy con el desarrollo sustentable. No solamente es protestar para que las abejas vivan, es también considerar todas las consecuencias de establecer una política para que las abejas no mueran. ¿Qué puedo hacer yo, persona común y corriente? Busco y reviso qué flores les gustan más a las abejas y planto esas flores en mi balcón, pongo esas flores en mi jardín, tengo una macetita para que la abejita tenga más lugares donde comer. Pero más allá de eso, nosotros no podemos ir y quemar las torres de alta tensión, ¿verdad? O sea, podríamos, pero no corresponde. Porque lamentablemente hay costos que se deben pagar producto del desarrollo, pero este desarrollo no puede ser tan avasallador como venía siendo. Tiene que ser mucho más conservador, con mucho más cuidado. Vamos con la número 1. Por actividad humana se vierte a los cauces de agua una serie de sustancias nutritivas que favorecen el crecimiento de organismos fotosintéticos. Este fenómeno recibe el nombre específico de polución, toxificación, eutroficación, sedimentación o productividad primaria. ¿Cuál es la correcta? La C. Exactamente, es eutroficación o eutrofización. Significan exactamente lo mismo. Número 2. Durante muchos años los especialistas en control de insectos rociaron DDT para combatir a los mosquitos, asegurándose de usar concentraciones que no fueran directamente letales para peces y demás fauna.
En estudios hechos sobre las características del DDT, se averiguó que es un químico liposoluble de larga vida media. Basándose en estos datos, se puede afirmar que el procedimiento de los especialistas en control de insectos fue: A. Adecuado porque así evitaron la mortandad de organismos que no son el centro de la eliminación de plagas. B. Inadecuado ya que se concentra en los tejidos adiposos de los depredadores superiores, causando su muerte por ser un químico liposoluble. C. Adecuado, ya que como bajas concentraciones de DDT se acumulan lentamente, los organismos depredadores no sufren las consecuencias. D. Inadecuado, pues las dosis utilizadas en el estudio no reflejan el uso real del compuesto. Y E. Adecuado, debido a que era la única forma posible de eliminar a los insectos. ¿Cuál es la correcta? Arturo me pregunta, ¿qué es la productividad primaria? Es la cantidad de energía que pueden producir las plantas, los productores. Correcto, la respuesta es B. Inadecuado ya que se concentra en los tejidos adiposos de los depredadores superiores. Esto por bioacumulación. 3. El siguiente gráfico muestra la evolución de la temperatura y el dióxido de carbono atmosférico durante el último milenio. A partir de la información es correcto afirmar que 1. Los cambios en la concentración de CO2 no explican toda la variación de la temperatura. 2. El alza de la temperatura ha provocado un aumento en la concentración de dióxido de carbono. 3. En el último siglo la temperatura ha aumentado al doble debido al uso indiscriminado del combustible fósil. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 1, 2 y 3? Adelina, perfecto. Jorge, también. La respuesta correcta es D. Solo 1 y 3. Los cambios en la concentración de CO2 no explican toda la variación de temperatura, ¿cierto? Basta con mirar cómo ha variado la temperatura a medida que la concentración de dióxido de carbono se mantuvo constante. Y en el último siglo la temperatura ha aumentado al doble debido al uso indiscriminado de combustibles fósiles, que son finalmente los que provocan el aumento en la concentración de CO2. No puede ser la E, porque el alza de la temperatura ha provocado un aumento en la concentración de dióxido de carbono. No, porque lo que provoca el aumento de temperatura es el dióxido de carbono. Es al revés. 4. Con respecto a los efectos negativos que genera el ser humano en el ecosistema, es correcto afirmar que 1. La introducción de flora y fauna foránea en un ecosistema tiene consecuencias negativas en sus especies autóctonas. 2. El adelgazamiento de la capa de ozono producto del efecto invernadero aumenta cada año. 3. La lluvia ácida tiene importantes efectos negativos en los vegetales y ecosistemas acuáticos. ¿Cuál de estas es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 3 o 1, 2 y 3? Yo sé en qué se equivocaron. La respuesta correcta es B, solo 1 y 3. La introducción de flora y fauna foránea en un ecosistema tiene consecuencias negativas en sus especies autóctonas. Sí. La lluvia ácida tiene importantes efectos negativos. Sí. ¿El adelgazamiento de la capa de ozono producto del efecto invernadero aumenta cada año? No. Falso. El adelgazamiento de la capa de ozono no es producto del efecto invernadero. Esa es la trampa. Por lo tanto, es la D, 1 y 3. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un recurso natural no renovable? Biomasa, energía eólica, radiación solar, energía geotérmica o yacimientos de petróleo. ¿Cuál es la correcta? Perfecto, la respuesta correcta es E, yacimientos de petróleo, ¿verdad? Todas las demás son renovables. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor que nos acompaña con su pregunta de desafío. 6. El incremento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero está aumentando la temperatura global del planeta. Se estima que el incremento será de 1,5 a 3,5 grados Celsius hacia el año 2100. ¿Qué efecto se podría producir en la Tierra? A. Variación de la distribución y abundancia de especies. B. Disminución de las precipitaciones a cero. C. Disminución del nivel del mar. D. Aumento de la producción de cultivo. E. Equilibrio climático que aumentará la tasa fotosintética. ¿Cuál de estas es correcta?
Tengo 1, ¿alguien más? 2, Jorge y Arturo, los primeros. Emilio. Amorrocotudo no lo he leído hoy día. Jason, Sandra, Stephanie, perfecto. La respuesta correcta es A. Variación en la distribución y abundancia de las especies. Le damos las gracias nuevamente a la Universidad Mayor con su pregunta de desafío. 7. El siguiente gráfico muestra las variaciones en la captura de 4 especies de peces entre los años 2008 y el 2013. Con respecto al gráfico, es correcto inferir que 1. Existe una menor captura de ciertas especies, probablemente por agotamiento de los recursos. 2. La situación de la merluza es crítica hace bastantes años, por lo que requiere de medidas orientadas a la sustentabilidad. 3. La explotación de los recursos pesqueros no ha estado centrada en la sustentabilidad. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 1, 2 y 3? Arturo, va como avión Arturo. Sandra también. La respuesta correcta, tal y como dicen los 4, Maite, Ari, es la E. Son todas. Eso nos muestra el gráfico. Si se fijan, existe una menor captura de ciertas especies y nosotros podemos inferir que es por el agotamiento de los recursos. Aquí nos pide inferir. La situación de la merluza es crítica hace bastantes años, lo que requiere medidas orientadas a la sustentabilidad. Y la explotación de los recursos pesqueros no ha estado centrada en la sustentabilidad. Por esa razón nosotros podemos inferir, al observar, que las poblaciones disminuyen, porque no ha estado centrada en la sustentabilidad. 8. ¿Qué acción o acciones se pueden realizar para proteger la biodiversidad? 1. Proteger los diferentes hábitats a través de parques y reservas. 2. Preservar la diversidad de especies nativas y de especies introducidas. 3. Introducir especies exóticas para asegurar la diversidad genética. Hoy dice especies, debería decir especies. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 1, 2 y 3? Ari, Bruno, Sandra, perfecto. La respuesta correcta es A, solo 1. Se debe proteger los diferentes hábitats a través de parques y reservas. ¿Por qué no puede ser E? Porque no se puede preservar a las especies introducidas y no se debe introducir especies exóticas para proteger la biodiversidad. Esto disminuye la biodiversidad. 9. En el siguiente gráfico se muestran los gases que provocan el efecto invernadero y su abundancia relativa en la atmósfera. Con respecto al gráfico es correcto deducir que 1. El óxido de nitrógeno es un gas que no contamina y no perjudica al medio ambiente. 2. Existen 4 gases que contaminan la atmósfera y que provocan el efecto invernadero. 3. El desbalance en el ciclo del carbono contribuye a aumentar los niveles del gas de efecto invernadero más abundante. ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 1, 2 y 3? Stephanie me pregunta si los productos creados sintéticamente son tan malos. En realidad no lo sé. Tendríamos que ver qué producto. Porque hay productos que son sintéticos pero que son biodegradables. Hay varios que me han contestado, están en lo correcto. Jorge, Ari, Adelina, Bruno. La respuesta correcta es C, solo 3. ¿Qué podemos deducir? Que el desbalance en el ciclo del carbono, porque vemos que el carbono es el que está más alto, ¿cierto? Contribuye a aumentar los niveles del gas de efecto invernadero más abundante. Si ustedes se fijan, no podemos deducir del gráfico que el óxido de nitrógeno no contamine. Tampoco que existen 4 gases que contaminan la atmósfera o que provoquen efecto invernadero. Aquí eso no lo muestra. Solamente nosotros podemos deducir que el aumento del dióxido de carbono es producto del desbalance del ciclo del carbono. Por eso es solo 3. 10. El siguiente gráfico muestra los resultados de un experimento que se realizó con poblaciones de fitoplancton para conocer en ellos el impacto de la radiación ultravioleta. Con respecto a los resultados, es correcto inferir que 1. El desarrollo del fitoplancton es afectado por todo tipo de ondas electromagnéticas. 2. El incremento de la radiación UV altera el desarrollo de la población de fitoplancton.
3. El adelgazamiento de la capa de ozono puede afectar a las cadenas alimentarias del mar. ¿Cuál es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 2 y 3 o 1, 2 y 3? Recuerden que el óxido de nitrógeno no contamina el aire, lo que hace es caer y contaminar el agua. Por lo tanto, eso ocurre en la lluvia ácida. La 10 es correctamente D, como me dice Arturo, Morrocotudo, Ari, Claudia, Amada Pineda y Daniela, que es la D. 2 y 3. El incremento de la radiación UV altera el desarrollo de las poblaciones de fitoplancton. Y 3. El adelgazamiento de la capa de ozono puede afectar a las cadenas alimentarias del mar porque nos pide inferir, ¿cierto? Yo puedo inferir que si se adelgaza la capa de ozono, hay mayor radiación ultravioleta. Perfecto. ¿Hay alguna duda final? ¿Dudas? ¿No? Entonces, la próxima clase vamos a empezar con la mención, como les dije. Ari me pregunta, ¿qué es la huella ecológica? La huella ecológica es la huella de carbono. Hay algunas calculadoras para identificar cuánto carbono se produce con cada una de nuestras actividades. Uno ingresa a Google y pone huella de carbono. Y eso indica cuánto carbono se produce por nuestra existencia, por lo que nosotros hacemos diariamente. Eso es. Jorge, la 4, profe, ¿cuál sería el principal causante del efecto invernadero? El dióxido de carbono, CO2. Ese gas es el gas principal de efecto invernadero. Bruno, profe, ¿cuál era la diferencia entre preservación, conservación y protección? Es que la protección implica generar algún espacio para proteger. La preservación permite, por ejemplo, establecer espacios para que se reproduzcan las especies en peligro, y la conservación, por supuesto, que permite mantener a estas especies dentro de estos lugares. Por lo tanto, las tres apuntan a lo mismo. En conjunto, permiten el establecimiento de reservas nacionales, de parques naturales, etc. No es que tengan diferencias. Arturo, profe, la materia de mención puede ayudar a técnico profesional. Solo no puede ayudar a la de técnico profesional porque en la prueba de técnico profesional se aborda solo primero y segundo medio. Pero nunca hace mal aprender un poquitito más, ¿cierto? ¿Qué viene en la próxima clase? Vamos a empezar con la mención, ¿cierto? Y vamos a empezar por el primer contenido de cuarto medio, que es modelo de replicación del ADN e ingeniería genética. Un contenido un poquitito más denso, así que espero que lleguen temprano la próxima semana y ha sido un gusto verlos nuevamente. Estudien, falta poquito, muy poquito. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.